No, amigos, de acá de la ciudad de Cuenca, después que hicimos este recorrido con nuestro compañero Francisco Chacón, un experto en ingeniero industrial, un experto en proyectos de mejoramiento continuo en la práctica, que es muy importante, ¿no?, cuando hablamos de Kaizen. Y ahora nos encontramos por acá cerca de esta. ¿En qué sitio nos encontramos acá en Cuenca? En este momento nos encontramos en uno de los mejores restaurantes de Cuenca, se llama La Cofradía y está ubicado frente a la Plaza San Francisco. Muy bien. Ahora, Francisco, vamos al tema ya, después que hicimos todo el paseo turístico, ¿no?, acá de Cuenca. La verdad que te felicito porque conoces muy bien la historia de Cuenca, que es interesante. Cuéntame, tú vienes de trabajar en una de las empresas más grandes, la siderúrgica más grande de Latinoamérica, ¿no? Sí, Pero en esa empresa siderúrgica, ubicada en Puerto Ordaz, Guayana, Venezuela, donde están todas las riquezas mineras, le llaman la tierra bendecida de Dios, ¿no? sí, Se instalaron todas estas empresas básicas con centrales hidroeléctricas, empresas de bauxita, aluminio, los tendidos eléctricos, y toda la faja petrolífera más grande del mundo está también en la frontera con el estado Bolívar. sí. Cuando se va a trabajar con los proyectos de mejoramiento continuo, ¿tú crees que es fundamental la cultura de la calidad, la actitud del trabajador, el compromiso del trabajo? Porque si leemos los principios básicos de calidad total, si leemos los de ISO 9001-2015, que son derivados de la experiencia de los principios de gestión de calidad total del modelo japonés, Sí. nos habla del compromiso y participación de los trabajadores, nos habla del respeto a las personas. Sí. ¿Cómo tú ves este punto de vista tan importante que es la parte humana? Entender primero qué es la parte humana que tenemos que considerar, trabajar para que la mejora continua, el Kaizen, sea un hecho. Sí. Bueno, definitivamente después de haber trabajado 31 años en una siderúrgica integrada como lo fue o lo es Sidor, uno se convence de que no basta con tener gas natural, mineral de hierro, energía o insumos. Necesitamos también tener gente de calidad. Muy bien. Y eso es lo que impacta y hace definitivamente el factor crítico de éxito en cualquier industria. Es decir, que tenemos que trabajar con valores, la formación humana. Definitivamente. Lograr que la persona pueda, quiera y sepa trabajar con calidad. A ver, ¿cómo fue la experiencia? Sabemos que Venezuela está en una situación más de crisis moral que ha llevado a una crisis del área política, del área social, del área económica, en ese sentido, ¿no? Pero esta grande siderúrgica, más de 12.000 trabajadores, ¿cómo esta filosofía, este modelo japonés, ¿no?, Sí. puede tener impacto en una sociedad en Latinoamérica, entendiendo la idiosincrasia del latinoamericano? Sí. Porque ahí entra en juego lo que es un proceso de aprendizaje basado en el modelaje, ¿no? Durante 10 años nosotros tuvimos una serie de líderes organizacionales que habían captado y habían asimilado la filosofía de trabajo japonés y entonces lo transfirieron exitosamente a Sidor mediante un proceso de entrenamiento intenso y no solamente intenso, sino deliberado, ¿eh?, donde los primeros que modelaban la conducta eran nuestros propios líderes. Y entonces eso hizo que el proyecto fuera exitoso. ¿Cuántos trabajadores tenía la siderúrgica? Nosotros cuando empezamos a trabajar con los proyectos de mejora continua, éramos en la nómina oficial 6.000 más otros 6.000 que eran de 12.000 empresas trabajadores contratadas, exactamente. Muy bien. ¿Tuvieron Sí. japoneses estuvieron visitando, llegaron a Claro, tener sí. vinculación con los japoneses? Sí, sobre todo con la Nippon Steel. Con la Nippon Steel. Exactamente. Ahora, se incorporó una experiencia con un grupo latinoamericano Exacto. en una privatización que llevó Sí. a la siderúrgica. Sí. ¿Cómo fue ese cambio y cómo se logró entender en una formación cultural tan importante de un grupo que estaba conformado por argentinos, mexicanos, brasileños? Claro, Sí. porque había un liderazgo absolutamente convencido de que la mejor manera de crecer y desarrollarnos era con calidad y con un proceso sistemático, metódico y organizado. Estaba convencido el jefe de eso. Cuando los jefes están convencidos, las cosas marchan, porque si no es una lucha contra unas paredes demasiado gruesas que nunca se pueden vencer. Muy, muy importante, ¿no? En mi caso, Francisco, sabes que trabajo con AOTS de Japón, desde Tokio,
para Latinoamérica y estamos logrando en este proceso de intercambio que por primera vez Ecuador se está incorporando a la red internacional de AOTS de Japón. Y en Latinoamérica tenemos 8 países que tienen más de 53 años trabajando con la cultura y el modelo japonés. ¿Sí? Tenemos México, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia, creo que somos 8 países, ¿no? Y Ecuador, por primera vez en 52 años, lo estamos integrando a este proceso de capacitación y de integración, a tal punto que en el mes de marzo del 2020, por primera vez, van más de 50 ecuatorianos a estudiar el desarrollo industrial en Japón de Cuenca. Posiblemente vamos a tener aproximadamente un grupo de 25 personas que van a ir a estudiar aquí en la Toyota, en la Mitsubishi, con los gurús y los maestros japoneses, ¿no? Entendiendo un poco esta idiosincrasia, ¿no?, de Latinoamérica y especial acá en Ecuador, ¿cómo tú ves la importancia de trabajar con la mejora continua? Porque hablamos de mejoramiento continuo, pero es que si no tenemos proyectos, si no hay estadística, si no hay metodología, si no tenemos las herramientas, ¿cómo podemos llegar al proyecto de mejoramiento continuo? Bueno, lo más recomendable es primeramente lograr el convencimiento absoluto de quienes van a ser los líderes formales del movimiento. Y eso luego se debe traducir en un proceso de transferencia de tecnología. Cuando uno habla de transferencia de tecnología, no se refiere a aparatos, se refiere a conocimientos. Lograr que las personas logren aprender. Eso se logra a través de 5 etapas, sí, que son, primero, yo lo hago y tú me ves. Segundo, tú lo haces conmigo. Tercero, tú lo haces, yo te veo. Cuarto, tú lo haces solo. Y quinto, ahora tú le enseñas a otro. Esos 5 pasos lo logramos exitosamente en Sidor y yo creo que en Ecuador, en cualquier pequeña, mediana o enorme empresa, se puede lograr también con éxito. A ver, ¿cuántas personas participaron en el proyecto de mejoramiento continuo en una industria de más de 12.000 trabajadores? ¿Cuántos proyectos lograron desarrollar a través del Plan Duce Actum? Planificar, ejecutar, verificar y acción, ¿no? Y las acciones respectivas. Hay una cantidad de herramientas, sí, que se aplican en el Plan Duce Actum, el PHBA, ¿no? Sí. Herramientas básicas de la calidad creadas por Kaoru Ishikawa y Tochikumi, también con toda la metodología de control estético de proceso estimado. ¿Cuántos proyectos lograron ustedes y lograron impactar en lograr mejores beneficios, menores costos, aumentó la productividad? Exactamente, nosotros trabajamos a lo largo de 10 años con una cartera de 100 proyectos de mejora continua que abarcaban temas de calidad, eliminación del desperdicio, simplificación de procesos, aplicación de las 5S, mejoramiento de procesos y también satisfacción del cliente. Logramos formar a 3.000 trabajadores en esos 100 proyectos. Alcanzamos una efectividad del 70%, es decir, de cada 10 proyectos alcanzamos 7 que fueron totalmente exitosos. Muy buen nivel, porque era un aprendizaje, que sí, estaba en un aprendizaje cultural. Fíjense cómo entonces manejamos indicadores de confiabilidad del proceso, ¿no? También el tiempo promedio de desempeño de los proyectos fue de 18 meses y alcanzamos una rentabilidad de $40 millones anuales. Eso evaluado a través de instrumentos de ingeniería económica que usualmente se aplican en el área industrial. Pero no solamente hubo rentabilidad económica, sino que también esos 3.000 trabajadores pudieron incrementar sus competencias, se volvieron mejores trabajadores tanto en el ser como en el hacer. Y finalmente logramos establecer una cultura en la empresa de mejoramiento y excelencia, es decir, un negocio redondo. Sin tener los ojos así. Sin necesidad de ser chino. Ni japoneses. Necesitamos simplemente que fueran personas abiertas, que fueran como los paracaídas, sí, sí, que solo funcionan cuando están abiertas. Oye, qué interesante. Ahora, generar un hábito, una nueva cultura, un hábito de comportamiento en los trabajadores, sí, en la empresa. Sí. Que lamentablemente muchas de estas cosas a lo mejor se han perdido por la misma situación. Pero la satisfacción es ver a través de las redes sociales
que esos trabajadores ahora están en Canadá, en Europa, Estados Unidos, sí, Argentina. Esta semana, por ejemplo, yo estuve contactando a una chica que ahorita está en Alemania. Viene de esa escuela. Exactamente. Qué bueno, dando la mejor experiencia. Y hay gente en todas partes del mundo. O sea que es un legado de gran satisfacción. Es decir, que cuando nos estamos capacitando con estas herramientas, hay que hacerle ver al trabajador, el dueño de empresa, que la capacitación va a generar un cambio de actitud, de pensamiento, de acción, un hábito. Sí. Así como pienso, actúo. Y así como pienso, actúo repetidamente, se genera un hábito. Eso es un cambio de vida para el trabajador, hasta para generar cambios hasta en su hogar. Por supuesto, porque uno de los detalles interesantes que teníamos con los proyectos de mejora en SIDOR es que no solamente impactaban en el trabajador, sino en su entorno familiar, porque invitábamos a su familia a que fuera a ver la exposición del trabajo. Y entonces el trabajador disfrutaba mostrando su proyecto frente a sus jefes y frente a su familia y frente a sus hijos. Bueno. Eso lo disfrutaba ampliamente. Qué buena experiencia. Sí. Sí. Ya para cerrar, ¿no? Y esta parte de agradecerte, yo considero Ecuador no hay que verlo como un pequeño país en el mapa, ¿no? Porque está en Sudamérica, a veces dicen, no, somos más pequeños que Colombia, más pequeños que Perú. La grandeza no está en el tamaño. Está en la gente. Claro. Ahora, yo en mis conferencias, más de 5.000 personas que he recorrido acá desde Esmeralda hasta Cuenca, pasando por Guayaquil, por la costa de Manta, en Puerto Viejo, provincia de Manabí, en Quito, más de 5.000 personas que he interactuado, ¿no? En las entrevistas, en la radio. Yo quiero darle un mensaje a Ecuador. Este es un gran país, un país hermoso, su gente es maravillosa, muy trabajadora. Hay que trabajar muchísimo en la educación, lo han hecho desde hace años en regiones y modelos muy importantes. Tienen una mística de trabajo, pero la mística de trabajo hay que hacerla con disciplina, con constancia, con organización y sin duda herramientas como las 5S, que es clasificar, que es organizar, el orden, la limpieza, la estandarización y la autodisciplina y el pensamiento Kaizen va a generar, con el apoyo de OTS de Japón desde Tokio, pronto vamos a tener japoneses por acá, por Cuenca, vamos a tener ecuatorianos estudiando en Japón. Esa es la transferencia de tecnología. Y de experiencia y humana, ¿no? Y yo creo que Ecuador va a dar un impulso gigantesco entre las grandes industrias, pequeñas y medianas industrias, y van a ver como un país que no tiene petróleo, que no tiene mineral de hierro, que lo que tiene es una isla, lo que hay es tierra y agua, pero lo más importante es su gente, la educación, los valores y una visión de futuro de ser el mejor país de Asia y es la tercera economía del mundo. Y yo creo que en Latinoamérica tenemos que pensar así, desde México hasta Argentina, porque los japoneses nos ven a nosotros como la próxima potencia económica del mundo en los próximos 80 años. ¡Qué maravilla! Y yo creo que Ecuador somos parte de esta gran región de Latinoamérica y nos vamos a integrar a la Federación Latinoamericana de AOTS, de los países que conformamos AOTS con Japón, y vamos a dar un gran impulso de experiencia. ¿Cómo lo ves? Excelente, es una perspectiva y una contribución fundamental. Cada uno de los que estamos aquí viviendo en la República del Ecuador, extranjeros o nacionales, debemos estar siempre pensando en eso, en convertirnos en personas que logremos ascender a los demás, que los demás suban, porque nosotros estamos aportando algo y agregándoles valor a sus propias vidas. Gracias, Francisco. Un placer. Muchísimas gracias. Saludos desde Cuenca, Ecuador, una de las ciudades más hermosas de Ecuador y de Latinoamérica.